Hoy hablaremos sobre Isaac Newton. Aquí dice Isaac Newton. Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica y el desarrollo del cálculo matemático. Aquí dice leyes de la física. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Nació en Inglaterra el 4 de enero de 1643. El parto fue prematuro aparentemente y nació tan pequeño que nadie pensó que lograría vivir por mucho tiempo. Aquí dice Inglaterra. Los estudios primarios fueron de gran utilidad para Newton. Los trabajos sobre matemáticas estaban escritos en latín, al igual que los escritos sobre filosofía natural, y posteriormente le permitieron entrar en contacto con los científicos europeos. En las anécdotas de Stukeley ya se reconocía el genio de Newton y la gente recordaba sus raros inventos y su gran capacidad para los trabajos mecánicos. Fabricó objetos de madera, muebles de muñecas y de forma muy especial maquetas. Aquí dice muebles. Logró reproducir un molino de viento construido en esa época al norte de Grantham. El modelo replicado por Newton mejoró el original y funcionó cuando lo colocó sobre el tejado. Los relojes solares fueron otro pasatiempo en esta ciudad. En la iglesia de Colesworth existió uno que construyó a los 9 años. En las paredes clavó las puntas para señalar las horas, las medias e incluso los cuartos, y ató a estas cuerdas con ruedas para medir las sombras en los días siguientes. Aquí dice relojes. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para continuar sus estudios. Newton nunca asistió regularmente a sus clases, ya que su principal interés era la biblioteca. Se graduó en el Trinity College como un estudiante mediocre debido a su formación principalmente autodidacta, leyendo algunos de los libros más importantes de matemática y filosofía natural de la época. En 1663 conoció a Isaac Barrow, quien le dio clases de matemática. En la misma época entró en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, entre otros, a partir probablemente de la edición de 1659 de la geometría de Descartes por Van Schutchen. Newton superó rápidamente a Barrow, quien solicitaba su ayuda frecuentemente en problemas matemáticos. En esta época, la geometría y la óptica ya tenían un papel esencial en la vida de Newton. En este momento, su fama comenzó a crecer, ya que inició una correspondencia con la Royal Society. Newton les envió algunos de sus descubrimientos y un telescopio que suscitó gran interés entre los miembros de la sociedad, aunque también las críticas de algunos, principalmente de Robert Hooke. Se considera que Newton mostró agresividad ante sus contrincantes, que fueron principalmente Hooke y Leibniz. Como presidente de la Royal Society, fue descrito como un dictador cruel, vengativo y buscapleitos. Sin embargo, lo que hizo que iniciara de lleno sus estudios sobre la mecánica y la gravedad fue una carta de Hooke, en la que éste comentaba sus ideas intuitivas acerca de la gravedad. Newton resolvió el problema con el que Hooke no había podido, y sus resultados los escribió en lo que muchos científicos creen que es el libro más importante de la historia de la ciencia, Philosophy Naturalis Principia Mathematica. Después de escribir los Principia, abandonó Cambridge, mudándose a Londres, donde ocupó diferentes puestos públicos de prestigio, siendo nombrado presbítero del rey, magistrado de Charterhouse y director de la Casa de Moneda. Aquí dice trabajos sobre la luz.
Entre 1670 y 1672 trabajó intensamente en problemas relacionados con la óptica y la naturaleza de la luz. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta, que podían separarse por medio de un prisma. Como consecuencia de estos trabajos, concluyó que cualquier telescopio refractor sufriría de un tipo de problema conocido en la actualidad como aberración cromática, que consiste en la dispersión de la luz en diferentes colores al atravesar una lente. Para evitar este problema, inventó un telescopio reflector. En 1704, Newton escribió su obra más importante sobre óptica, Optics, en la que exponía sus teorías anteriores y la naturaleza corpuscular de la luz, así como un estudio detallado sobre fenómenos como la refracción, la reflexión y la dispersión de la luz. Aquí dice Ley de la gravitación universal. Newton dio a entender los fenómenos físicos más importantes del universo observable, explicando las tres leyes de Kepler. Así se escribe la ley de la gravitación universal descubierta por Newton, donde F es la fuerza, G es una constante que determina la intensidad de la fuerza y que sería medida años más tarde, M1 y M2 son las masas de dos cuerpos que se atraen entre sí y R es la distancia entre ambos cuerpos, siendo U el vector unitario que indica la dirección del movimiento. Sin embargo, la gravitación universal es mucho más que una fuerza dirigida hacia el Sol. Es también un efecto de los planetas sobre el Sol y sobre todos los objetos del universo. Newton intuyó fácilmente a partir de su tercera ley de la dinámica que si un objeto atrae a un segundo objeto, este segundo también atrae al primero con la misma fuerza. Newton se percató de que el movimiento de los cuerpos celestes no podía ser regular. Afirmó: los planetas ni se mueven exactamente en elipses ni giran dos veces según la misma órbita. Para Newton, ferviente religioso, la estabilidad de las órbitas de los planetas implicaba reajustes continuos sobre sus trayectorias impuestas por el poder divino. Aquí dice poder divino. Aquí dice las leyes de la dinámica. La primera ley de Newton, o ley de la inercia: todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. La segunda ley de Newton, o ley de la interacción y la fuerza: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. La tercera ley de Newton, o ley de acción-reacción: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. En 1687 defendió los derechos de la Universidad de Cambridge contra el impopular rey Jacobo II, que intentó transformar la universidad en una institución católica. Durante este tiempo prosiguió sus trabajos de química. Se dedicó también al estudio de la hidrostática y de la hidrodinámica, además de construir telescopios. Alquimia. Escribió más de 1 millón de palabras sobre este tema, algo que tardó en saberse, ya que la alquimia era ilegal en aquella época. El primer contacto que tuvo con la alquimia fue a través de Isaac Barrow y Henry Moore, intelectuales de Cambridge. En 1669 redactó dos trabajos sobre la alquimia. Aquí dice alquimia. Además, en 1692 escribió dos ensayos de los que sobresale De Natura Acidorum, en donde discutía la acción química de los ácidos por medio de la fuerza atractiva de sus moléculas. Cabe mencionar que desde joven Newton desconfiaba de la medicina.
y usaba sus conocimientos para automedicarse. Muchos historiadores consideran su uso de remedios alquímicos como la fuente de numerosos envenenamientos que le produjeron crisis nerviosas durante gran parte de su vida. Padeció durante su vejez diversos problemas renales, incluyendo atroces cólicos nefríticos, sufriendo uno de los cuales murió tras muchas horas de delirio la noche del 31 de marzo de 1727. La gran obra de Newton culminaba la revolución científica iniciada por Nicolás Copérnico e inauguraba un periodo de confianza sin límites en la razón, extensible a todos los campos del conocimiento.